Bienvenidos amigos. El canal en defensa de la fe, les extiende un caluroso saludo en la paz y el amor del Señor Jesucristo. En el tema de hoy presentaremos las razones por las cuales la Iglesia Adventista no come cerdo. No pretendemos agotar los argumentos, sino presentar razones sencillas, sinceras, y sobre todo bíblicas, sin ofender a los que interpretan de manera diferente. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué dice el Antiguo y Nuevo Testamento sobre la carne de cerdo? Dios ama a sus hijos, y Él sabe que la alimentación es un aspecto de primera necesidad, por ello proveyó para ellos los mejores alimentos. Es un hecho que, la vida en el Edén, era y es, una clara demostración del modelo de vida que Dios quiere que sus hijos vivan. Allí, Dios no le entregó a Adán y Eva ningún animal para comer. Adán no veía a los animales como su alimento. Dios les proveyó de frutas, vegetales y semillas. Siendo que en el proyecto de Dios para el hombre no estaba el pecado y menos la muerte, la carne como alimento no hace ni hacía parte del plan original de Dios. Sin embargo, después de la entrada del pecado, más específicamente en los días después del diluvio, se hace la primera mención de un permiso de Dios al hombre para que coma carne. Dios permitió al hombre comer carne, pero dio especificaciones exactas sobre los animales que se podían comer. La primera vez que se habla de la carne como alimento. En Génesis 9 verso 3. Se autoriza a Noé y su familia a comer carne, debido a que la vegetación de la tierra se había visto seriamente afectada por el diluvio. Este texto dice: todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Es obvio que para la familia de Noé, y para él, esta frase no incluía nada de animales que fueran un peligro para su salud, por ejemplo, sapos, ranas, serpientes, buitres, babosas, cerdos, o ratones, entre otros. Es más, en ese tiempo ya había claridad entre animales limpios y animales inmundos, así lo evidencian Génesis 7. Versos 1, 3 y 8. De todo animal limpio, tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho, y su hembra. De manera que esa frase todo lo que se mueve y vive, solo incluía animales limpios, y sin sangre, debían desangrarlos bien. Y si alguien insiste en que Noé podía comer de todo, porque la frase dice, todo, le haría esta pregunta: ¿el ser humano se mueve y vive? Cierto que es obvio que, todo, no se refiere a todo. Espero que haya quedado claro. Hasta aquí queremos dejar claro, el plan original de Dios no incluía carne para la dieta de sus hijos. Dios recién da permiso al hombre que consuma carnes de animales limpios, hasta después del diluvio. Antes de eso, los hombres habían comenzado a comer carne, pero sin el permiso de Dios. Dios enseñó a Noé y familia que habían animales limpios y animales inmundos en cuanto a consumo y holocausto se refiere. Los animales inmundos no debían ser consumidos por el hombre y mucho menos debían ofrecerse en holocausto. Ahora miremos los textos del Antiguo Testamento que demuestran que ningún hombre de Dios comía carne de cerdo ni otro animal que fuera declarado inmundo. Definamos en primer lugar la palabra inmundo. Significa algo impuro. Esta es una palabra cargada de contenido ceremonial y sacrificial. Los animales que se le permitían comer al pueblo debían ser los indicados por el Señor. Si un animal era considerado impuro, no debía jamás ser ofrecido en sacrificio, era abominación al Señor. Esto no quiere decir que Dios odia a los cerdos, ratones, culebras, caballos y perros entre otros, por ser inmundos. Quiere decir que Él sabe que estos animales tienen una formación química y con textura natural, no apta para el consumo humano. Levíticos 11.
7. El cerdo es considerado inmundo, impuro, no apto para el consumo humano y mucho menos para el servicio de ofrendas y sacrificios, debido a que no era apto para ser símbolo de Cristo. Te pregunto, mi hermano, ¿esta ley se la inventó Moisés? La respuesta está en Levíticos 11. Verso 1 y 2. La Biblia nos dice que fue nuestro Dios quien entregó este consejo y mandato al pueblo. No hay un solo versículo, hay varios referentes al tema. Deuteronomio 14.8 dice: Mi cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Isaías 65. 3 y 4. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos, y quemando incienso sobre ladrillos. Que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche. Que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Isaías 66. 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. No es Moisés el que lo dice, ni ningún otro profeta, es el Señor mismo. Ahora bien, estos textos están en un contexto específico, es cierto, no se pueden aplicar directa y totalmente sobre ninguna persona en la actualidad, pero también es cierto que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15. 4. Estos textos deben enseñarnos muchas lecciones. Dios fue quien mandó a su pueblo en tiempos antiguos a no comer cerdo. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Solo por un capricho? ¿Solo por razones ceremoniales? ¿O porque Él, siendo Dios, sabe lo que es bueno para sus hijos? Muy respetuosamente, los editores de este canal, creemos que la última opción es la verdadera. Respetamos a quien piense diferente, pero creemos que la razón que Dios tenía al entregar a Israel este consejo, era de preservar su salud. ¿Ha cambiado esto? ¿O Dios sigue pidiendo a su pueblo que cuide su cuerpo como templo del Espíritu Santo? Jesús hizo limpios todos los alimentos. En Marcos 7. 19, dice que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Salta a la vista que el contexto no habla de animales limpios e impuros, habla de limpieza ceremonial. Los fariseos decían que antes de comer debían lavarse las manos muchas veces para limpiar cualquier impureza, por si habían tocado alguna partícula impura. Eran tan meticulosos que antes de tomar algún líquido, lo colaban por miedo a comerse algún mosquito que fuera inmundo. Jesús les dice que esos mandamientos son humanos, no de Dios. Dios nunca les dijo que debían hacer todo un proceso ritual antes de comer. Tampoco había ningún mandamiento en la ley sobre colar el mosquito. Jesús no hizo limpio todos los animales, el texto no dice eso, dice que todos los alimentos, y dicho sea de paso, los judíos nunca consideraban alimento a un cerdo. Marcos era escritor judío, Jesús fue judío y guardó la ley judía de manera perfecta, así que este texto no dice que Jesús limpió todos los animales. Hizo limpios los alimentos de los que se estaba hablando en este pasaje bíblico. Hechos 10. Versos 10 al 17. Pedro tenía hambre, Dios le da una visión por demás extraña, para cualquier persona con formación judía, ve un lienzo, con reptiles, aves, y toda clase de cuadrúpedos, y oye la invitación de Dios, que le dice, Pedro, mata y come. El apóstol le responde, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este texto deja claro que cuando Marcos 7 dice que Jesús limpió todos los alimentos, no se refería a animales impuros. De otra manera Pedro no los hubiera llamado comunes o inmundos,
Además, este pasaje nos aporta otro dato importante. Pedro no solo los llama inmundos, sino que confirma que jamás había comido de estas carnes. Lo cual nos lleva a la confirmación de que Jesús nunca comió carnes inmundas, ni enseñó a sus discípulos a hacerlo. Toda persona que siga el ejemplo del Señor, debería abstenerse de comer de estas. Hay quienes dicen que en esta visión el Señor confirmó a Pedro que ahora ya se podían comer cualquier clase de animales, porque Jesús los limpió. A los que así piensan, les hago la pregunta, ¿vino el Señor Jesús a morir por animales? ¿O por el ser humano? Otra pregunta: si ese era el objetivo de la visión, ¿cómo explican que el apóstol quedó confundido después de la visión? La respuesta es: Pedro sabía que la visión no era literal, tenía una enseñanza escondida detrás de ese pedido extraño. La palabra de Dios aclara lo que realmente significa la visión. Hechos 10. Versos 28 y 29. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. La visión interpretada en su contexto, muestra que el objetivo de Dios, no era decir a Pedro que ahora sí podía comer carne de cerdo, de ratón o serpientes, sino que a ningún hombre debía llamar común, o inmundo. Primera de Timoteo 4. Versos 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Algunos toman este texto y lo aplican a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero de ninguna manera se puede hacer tal malabarismo teológico. En primer lugar, la Iglesia Adventista no prohíbe casarse, antes bien, motiva a sus feligreses a respetar, ennoblecer y bendecir el vínculo sagrado del matrimonio. Segundo lugar, la Iglesia Adventista no prohíbe comer ningún alimento que Dios haya creado como tal. La palabra crear, que se usa en este pasaje, de inmediato nos envía al Edén. Los alimentos que Dios creó para que el hombre comiera de ellos con acción de gracias no tenían nada que ver con muerte de animales de ningún tipo. Eran frutas, semillas y vegetales. La Iglesia Adventista, lejos de prohibir el uso de estos alimentos, anima a sus feligreses a sostener una dieta diaria, libre de grasa animal, y rica en vegetales, cereales, hortalizas y frutas. Los que dicen que la Iglesia Adventista prohíbe comer algunos alimentos, fallan en su acusación. Primero, porque la Iglesia no prohíbe comer cerdo o alguna carne inmunda, es el Señor, y segundo, porque estas carnes que desde el principio, el mismo Señor y Dios catalogó como impuras, no son alimento. Descubrimientos científicos sobre la carne de cerdo y sus efectos en el organismo humano. Presencia de sustancias cancerosas a partir del curado y cocción. En la carne de cerdo encontramos nitrosaminas y aminas heterocíclicas. Las nitrosaminas aparecen a partir del agregado de nitritos y nitratos para curar la carne. Por consiguiente, el jamón y demás embutidos contienen un nivel muy elevado de estas sustancias. Por otro lado, las aminas heterocíclicas se forman por la acción del calor durante el proceso de cocción. Según los estudios epidemiológicos, el consumo diario o habitual de carne de cerdo y sus derivados está relacionado con una mayor incidencia a la aparición de diferentes tipos de cáncer, comparado a otras carnes. Entre los cánceres que provoca se destacan el cáncer cerebral,
cáncer de colon, cáncer hepático y la incidencia de cáncer de páncreas, por el consumo de carnes procesadas. Presencia de sustancias nocivas. Contiene 3 sustancias en cantidades superiores comparando con otras carnes. Histamina. Favorece la aparición de alergias alimentarias. Tiramina. Aumenta la tensión arterial. Hipoxantina. Genera adicción al consumo de carne. Eleva el riesgo de padecer cirrosis. El consumo habitual de carne de cerdo aumenta el riesgo debido al alto nivel de sustancias nitrogenadas, no proteicas. Nitrógeno ureico, creatinina B y ácido úrico, que tienen que ser metabolizadas por el hígado. Es más, consumir bebidas alcohólicas junto con la carne de cerdo, aumenta de manera significativa el riesgo a padecer carcinoma hepatocelular. Alto contenido graso. A pesar de que su composición es más saludable que la de otras carnes rojas, la cantidad de grasa total es bastante superior que la de otras carnes. Por ejemplo, en 100 gramos de carne de cerdo magra, encontramos entre 6 y 12 gramos de grasa total, y en 100 gramos de ternera magra, encontramos entre 3 a 4,5 gramos de grasa total. Por lo tanto, el consumo de grasa de cerdo está relacionado con diversos tipos de enfermedades coronarias. Parásitos. Hoy en día se sabe que la carne de cerdo es la carne más parasitada. Por ello, se deben tener mucho cuidado en la cocción y manipulación para prevenir enfermedades parasitarias como la triquinosis, la toxoplasmosis y la cisticercosis. Presencia de virus y bacterias más elevada que en otro tipo de carne. La carne de cerdo puede estar contaminada por bacterias y virus, como la salmonela, estafilococos y micrococos, enterococos, y listeria entre otras, siendo todas bacterias muy resistentes, que provocan diarreas y gastroenteritis. La carne de cerdo es también un reservorio natural de muchos virus, incluido el causante de la gripe en seres humanos. Los invitamos a investigar sobre evidencia científica en cuanto a los males causados por la carne de cerdo al organismo humano. En su investigación encontrará también páginas enteras que recomiendan la carne de cerdo a ojos cerrados. Les advertimos que existen hoy personas con intereses propios, y que se verían afectados si las personas reaccionaran para dejar de consumir carnes. Estas mismas contratan personal de profesión científica para que digan que la carne de cerdo o de cualquier otro animal es de mucho alimento para la humanidad. Nuestra conclusión es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida, esto está muy claro, como iglesia no juzgamos a nadie porque coma o no coma carne. Pero sí instamos a estudiar la palabra, para aplicar los consejos de Dios, que en materia de salud trascienden el tiempo, la cultura y los prejuicios. Quien ama a Dios, sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y procurará cuidarlo con esmero y sabiduría. En Colosenses 2:16, Pablo no autoriza al cristiano a comer de todo, pero sí envía un mensaje directo a todos para que no hagamos de la comida una excusa para juzgar la fe de los demás. En este aspecto debemos dejar que Dios juzgue. Pero también tener en cuenta que el principio de cuidar el cuerpo no queda caducado tan solo porque no debemos juzgar la comida ajena. Aquellos que quieren dar gloria a Dios, cuidarán no solo su vida espiritual, sino también su cuerpo. Come tu alimento, como si fuera tu medicina, o tendrás que comer tu medicina como si fuera tu alimento. Tercera de Juan 1. Verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primera de Corintios 10:31. Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Maranata, que Cristo venga pronto, y que nosotros estemos preparados.